es una cuestión familiar. Mi padre fue un ingeniero, se graduó en 1930, 32 por allá, cuando eran doctores en ciencias físicas y matemáticas. Y era un gran aficionado y él en realidad fue un pionero en la pavimentación, pero su pasión era la arquitectura. Él construyó el núcleo de Aragua, dirigió muchas obras importantes y era amigo de Willy Ossolt y relativamente vecino porque vivíamos cercanos. Entonces él siempre andaba con esa pasión. Yo además de niño dibujaba muy bien, de todo, ¿no? Y había otra posibilidad, ¿no?, de arquitecto, que gracias a Dios me salvó Pérez Jiménez, que mi abuelo estaba emperrado que fuera a diseñar carros en Stuttgart para Mercedes-Benz, pero me salvó la caída de Pérez Jiménez, me tuve que quedar. Después de eso, siempre apegado a esa parte que me gustaba mucho, pero no totalmente convencido. Cuando me gradué de bachillerato, mi padre hizo un crucero con sus hijos y tal, y en ese crucero conocí a Pablo Lasala, que en esa época estaba recién empezado profesor, tenía creo que 25 años, una cosa así, 24 años, y se bajó en Puerto Rico e hizo un dibujo del castillo de la Fortaleza del Morro, y mi papá lo vio en la hora de la cena en el barco. Yo me quedé, pero asombrado. Yo ese día dije, yo no dibujo, yo lo que hago son una raya. Y mi papá, como la universidad estaba trancada y le encantaba tanto la arquitectura, le preguntó cuánto cobraría él por darnos clases a mí y a otros amigos míos y mi hermana que querían estudiar arquitectura, así de frente. Y se hizo un taller que duró 6 meses hasta que la escuela arrancó, donde Pablo hizo todos los experimentos de lo que después fueron sus grandes cosas ingeniosas de planos inclinados, topografía y eso. Y ese fue como un laboratorio. Entonces yo entré a la facultad con una ventaja enorme, porque construía con mi papá de día, en la tarde con Pablo me afilaban en descriptivo y diseño, y para remate Pablo me enseñó a dibujar como Dios manda, ¿no? Entonces con mi propio estilo, él un día me lo dijo, no dibujes como yo, dibuja como tú quieres dibujar. Y después entré en la carrera y bueno, me encantó la facultad, me pareció un sitio fenomenal, muy cruel, sí. Los profesores eran terribles. Gonzalo Almeida era una cosa seria. Regañaba a los profesores cuando entraba. Me acuerdo, y si no estaba a las 4:30 el profesor, regañaba de Carlos Gómez Llerena para abajo, hasta que estuviera ahí. Pero fue una cosa muy bonita. Después me siguió gustando el asunto, me iba muy bien en la carrera y vino la renovación. Me parece que sí hacía falta. Yo no creo que por ideología, pero simplemente, el nivel de crueldad de mis maestros, que espero que vean esto y se acuerden de lo crueles que eran. Entregas que terminaban a las 3 de la madrugada, bueno, aquello era horroroso. Y me enviaron a Estados Unidos en agosto del 69. Y fue un cambio muy fuerte, pero no de vida y eso, sino que cuando yo entré allá era diferentísimo la enseñanza, porque el arquitecto allá no sale a diseñar, no sale a emplearse en una oficina o lo que sea por 7 años hasta que te dan el diploma. Y la enseñanza era muy, muy amplia. Y en la escuela esa de Carolina del Norte había diseño industrial, paisajismo, urbanismo y arquitectura. Y el primer semestre me costó mucho. Tanto que la primera entrega que fui, hice lo que hacía yo en Caracas, yo abusaba de mis perspectivas y los dibujos, ¿no? Y pegué las láminas y llegó un profesor que había trabajado con Lloyd Wright, por cierto, el viejito Harold Harris, se acercó y me dijo, Frotado, ven acá, baje todas esas láminas. La clase termina a las 5, a 4:45 traiga una sola lámina. Usted no vino aquí a preguntarnos si nosotros sabemos diseñar. Usted vino aquí a demostrar que usted puede pensar. Eso fue uno de los choques tantos eléctricos allá, pues. Me gradué, trabajé allá, hice varios trabajos y estaba trabajando en inspección hasta que decidí regresar, pues, obstinado del frío. Es un buen país para estudiar y para visitar, pero para vivir es horriblemente aburrido. Y yo tenía en Venezuela, un campo enorme por la familia, Y así fue como Harry siguió en la arquitectura.
Me olvidé de los Mercedes-Benz, no tenía real para comprarlo. Y mi abuelo murió sin darse el gusto y yo me salvé de ir a Stuart. Ese es más o menos el inicio de esto. Después de esa pregunta tan impertinente como todas las tuyas, consulté. A mí en realidad el edificio que tiene más significado, no solo como arquitectura, sino también desde el punto de vista personal, es la Biblioteca Pública de Monagas, que queda en el Complejo Cultural de Maturín, en la ciudad de Maturín. Es un edificio que no solamente que me gustaba mucho, sino que tardamos como 10 años en terminarlo. Y echábamos broma al gobernador que patrocinó eso, y yo le decía, estamos tardando tanto que vamos a inaugurarlo con los nietos. Y así fue, lo inauguramos con los nietos. El edificio lo dedicó Marcos Negrón, invitado por la gobernación de Monagas. Y una de las cosas personales más bonitas fue que Marcos Negrón dijo ese día en el discurso, que dijo, le voy a decir al arquitecto Frontado, le voy a recordar una frase que le escuché una vez, de una cosa que le dijo su padre. La única razón para que un arquitecto esté en una obra es que quede bella. Eso, bueno, me agarró de sorpresa, hasta se me había olvidado. Pero realmente fue un edificio muy bien trabajado. Otras razones lo avalan, pues. Biblioteca Nacional era el momento que ellos cambiaban la programación, la escala y el significado del edificio de biblioteca. Tanto que la primera maqueta que hicimos, yo no sabía qué hacer porque eso no parece una biblioteca, pues. Y nos fuimos a Virginia Betancourt y su gente, que fueron de una ayuda invalorable, y parece que por ahí era la cosa, con una sola advertencia. Si haces cualquier cosa que se parezca a la Biblioteca Nacional de Francia, te quitamos el contrato. Después averigüé por qué. Pero y bueno, tardó mucho, hubo que actualizar muchas cosas. Fue la primera institución que la IBM le donó todo el sistema. Y nos enfrentamos a unos retos de programación, todo diferente. Bueno, dos personas muy queridas por mí. Uno, mi maestro Oscar Tenreiro, dice que esa es mi mejor obra. Y el otro que lo dice, ya siendo ministro de la Cultura, es Farruco, que me propuso que la pusiera para el Premio Nacional de Arquitectura. Y me regañó y le dije, Farruco, yo estoy todo el día haciendo cosas, ¿vale? Eso que lo hagan los historiadores, yo no tengo tiempo para esa lavativa. Entonces, cuando tú oyes de dos personas tan diferentes, que conoces de hace tanto tiempo y te dicen que esa es muy buena, bueno, y yo además tengo ese pegamento de no solo que fue una hazaña de proyecto, fue una hazaña mantener esos 10 años andando. Esa yo la califico como mi obra, mi mejor y más completa. Hay muchas otras, sería injusto no decirlo, el metro, la estación Ali Primera de Los Teques, que fue un ejercicio dificilísimo, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino técnico. Era la primera mezanina, porque yo odiaba entrar en el metro, en un país tropical, y que me pusieran una mezanina encima. Yo odiaba, eso me parecía como que chato. Hicieron la de Parque del Este y me encantó. Y entonces hicimos con la arquitecto Teresa Sánchez y después la última versión con Max Pedemonte, hicimos esa estación que a la vez tenía función de hidráulica del río San Pedro y de Tres Quebradas. Ese es otro proyecto muy bueno. Y de oficina, así, Centro Laguna, que queda en el municipio de Lechería, en la avenida Daniel Camejo, donde está la Corporación Venezolana del Petróleo y eso, que es un edificio muy muy bueno, muy sencillito, sin adorno, como me gusta a mí. Eso de adorno, eso para los vestidos. Ese es el edificio de los tres edificios, pero la biblioteca tuvo ese gran significado de que fue una batalla, ¿verdad? Y cambiaron al gobernador y seguíamos. Eso, y yo creo que por esa razón, y bueno, y Marco, que afilado como siempre, sacó eso, no sé de dónde se lo sacó y me lo soltó ahí. Y me recordó mucho la cosa que me pasaron con mi papá. Yo recuerdo una vez que estábamos trabajando, una de las primeras casas que hice, yo era estudiante, y estábamos haciendo unos arcos, porque el cliente la quería colonial. Entonces, papá se acercó al estudio que estaba en su casa, y se le quedó mirando y nos dio, así no se hace un arco, están botando los reales. No, papá, que sí en concreto, no, los arcos se hacen en ladrillo, y se hacen así, y nos dio una clase. Y esa casa está en Punto Fijo, yo estaba en tercer semestre,
Y bueno, por eso fue que eso me gustó tanto. También a veces veía los planos de todas mis compañeras arquitectas que ponían muchas columnas. Y un día le dijo a una que eso parecía una empalizada. Entonces esa gran inspiración de él me llevó pues a eso. Y después dos maestros fenomenales, que fue tres en realidad. En Estados Unidos, Vernon Shogren, un profesor especial, Ignacio Zubizarreta y mi gran maestro Pablo La Sala. Entonces yo creo que ese es mi edificio, porque en ese edificio está lo que ellos tres me enseñaron y lo que mi papá me dejó como tradición. Cuando se habla de los maestros, de la gente en arquitectura que ha hecho muchas cosas y eso, que es casi imposible pensar que tú hagas algo solo. El arquitecto heroico del libro de Ayn Rand, ¿cómo que se llamaba? El manantial. Eso en época de Frank Lloyd Wright también era mentira. Y Frank Lloyd Wright dijo, y está escrito además, no lo inventé este loco, que la materia más importante para un arquitecto en el siglo XX se llamaba relaciones públicas. Eso, el edificio que uno hace es el esfuerzo de un grupo humano muy grande. Y además es el esfuerzo íntimo de un poco de gente que está contigo en esa oficina. Pero no alcanzaría la grabación para darle las gracias y reconocer toda la gente que se pagó conmigo a hacer todo lo que yo he hecho. Y yo creo que siempre es bueno decirlo, porque los pobres alumnos creen que eso lo hace uno solo. No, chicos, uno tiene las ideas, las relaciones públicas y el conocimiento, pero la hechura de algo, hasta que los arquitectos nos entendamos bien de que todo es un proceso por un gentío, no vamos a echar para adelante. Entonces, y arquitecto es el jefe, en griego significa jefe de obrero, para acordárselo, ¿no?